Dice el libro de los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro orden, nuestro estudio de confesión de fe, la justificación, a cargo de nuestro hermano Marco Pérez. Muy buenas noches a quienes nos acompañan aquí en este momento y a quienes nos están siguiendo en la transmisión, como todos los miércoles, el primer miércoles del año. Es maravilloso verlos a ustedes, hermanos, siempre fieles, diáconos, alabanza. Un saludo cordial a todos ustedes aquí, Marvin, y a quienes nos están acompañando, hermanas, joven, gusto en verlo. Bienvenidos sean todos ustedes. El propósito por el cual estamos en esta noche reunidos es para conocer cada día más acerca de Dios. Fíjese que cuando nosotros queremos motivar a la iglesia o a los hermanos para que conozcan acerca de Dios, no es para generar una vanagloria acerca de que otros son ignorantes y nosotros más conocedores. La razón y el fundamento del cual, ¿por qué queremos conocer más de Dios? Es para ignorar menos acerca de lo que es Dios. No para jactarnos que somos mejores que otros, sino para que nuestra ignorancia acerca del Dios grande, Dios trino, sea cada vez menor. Por eso es que motivamos, animamos a la iglesia a que conozca a Dios, y la forma idónea, perfecta por la cual podemos conocerlos es a través de su palabra. Dios en Hebreos dice que ha hablado de diferentes maneras y en diferentes tiempos a través de los profetas, pero en este tiempo ha hablado a través de su Hijo. Y esta noche vamos a estudiar, vamos a ver un término muy importante que es la justificación. La iglesia debe saber qué es la justificación, porque es el acto legal, forense, en el cual Dios nos declara justos, no siendo justos. Eso vamos a ver esta noche, pero vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestros corazones estén receptivos, porque si algo debemos de entender es que la salvación únicamente y exclusivamente es un don del cual le pertenece a Dios. Nadie puede jactarse de ser salvo por méritos propios. Somos salvos porque Dios así lo ha establecido. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos permites llegar aquí a tu casa, porque nos permites tener vida, porque nos permites tener salud, y estamos aquí para aprender más de ti. Gracias porque a través de los cantos, Señor, hemos podido comprender un poquito de quién es Jesucristo. Te adoramos por lo que hiciste por nosotros, dice el estribillo de esta canción. Entregaste tu vida para darnos vida, Señor. Tu muerte nos permitió tener vida. Señor, que tu palabra sea la única que habla a nuestros corazones, y utiliza mi voz, Señor, para que mis hermanos puedan escuchar lo que tú quieres para ellos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mandamos un saludo al pastor Neri, que está en la hermana, ¿cómo le dicen? Provincia de Yucatán, la hermana, el estado hermano de Yucatán. Saludo a todos los de Yucatán, allá en el poblado donde se encuentra con su esposa. Y en esta noche me encomendó exponer este tema de la Confesión de Westminster, el número 11, capítulo número 11, que se llama la justificación. ¿Cómo Dios justifica al hombre? Esa es la pregunta esta noche. Vamos a primero tomar el texto clave desde el cual nosotros vamos a ir desprendiéndonos para ir estudiando este tema, y lo tenemos en Romanos 8:30. Los que traen Biblia en esta noche, vayan a lo que dice
la carta que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Exacto, y a estos que justificó, a estos también glorificó. Creo que con el pastor Neri vieron la semana pasada acerca del llamado. A los que Dios llama fue porque fueron predestinados. Creo que estos dos puntos ya fueron vistos por el pastor Neri. Ahora vamos a ver, y a los que justificó. ¿Qué significa la justificación de parte de Dios? Si los amigos de multimedia me pueden ayudar con las definiciones justificar, justificación y el término forense. ¿Me ayudan? Vamos a comenzar con justificar. Si usted toma un diccionario, cualquiera que usted quiera, le va a decir la palabra justificar que es un proceso de validar algo o alguien. Justificación remite al hecho de un determinado proceder. Es considerado justo y apropiado desde la perspectiva de alguien. Si yo en mi trabajo tengo un reglamento que establecieron una persona de acuerdo a criterios y dice que con 3 faltas consecutivas yo pierdo mi empleo, para no perder mi empleo debo de justificar mis faltas, ¿verdad? Todos lo hemos hecho alguna vez. Y el mismo reglamento puede establecer que para justificar dichas faltas, no cualquier cosa puede justificarlas. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo llegar y decir que se murió mi tía y por eso falté. Porque tanto puede ser cierto, tanto no puede ser cierto, y no es un elemento suficiente. Hay reglamentos que estipulan que solamente una justificación médica es suficiente para que no se aplique el reglamento. ¿Vamos bien? Dice, justificar es el proceso de validar a algo o a alguien. Esto significa que serían descalificadas las críticas que ese algo o alguien recibirían en algún tipo de escenario o circunstancias. Yo no voy a ser acreedor a las sanciones del reglamento de mi trabajo si yo justifico que mis ausencias consecutivas fueron por un motivo válido. ¿Me explico? Me estoy declarando con ese justificante inocente para no ser sentenciado con algo que me va a afectar. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos el término justificación, tengo que justificarme. Yo me imagino que aquí los chicos de alabanza tienen un reglamento. Y por ahí he escuchado que el que no venga al ensayo X días, no sube el domingo a cantar, ¿verdad? A menos que se justifique su inasistencia. ¿Estamos de acuerdo? Los ancianos tenemos un reglamento también. Y así pudiéramos andar por todo viendo los reglamentos y todo, y pudiéramos entender el término justificar. Ahora, ¿dónde está el problema aquí o por qué menciona la Biblia el término justificar? Muy sencillo. Si nosotros nos vamos a Romanos 6:23, vamos a estar mucho en Romanos 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más claro que el agua no puede ser, y cualquier escritura dentro de la religión cristiana que usted tomara, encontraría algo similar a esto, porque la paga del pecado es muerte. ¿Está claro? Creo que no necesitamos comentarios, traducciones para entender
que la paga del pecado es muerte. Ahora, de los que están aquí y me están siguiendo en la transmisión, ¿hay alguien que no ha pecado? Que levante la mano. Alguien que se encuentre en el supuesto de que no ha pecado en la existencia de su vida. En el caso hipotético que alguien levantara la mano diciendo que no ha pecado, en ese momento ya está pecando porque está siendo mentiroso, ¿verdad? Hermanos, todos hemos pecado. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escuche cómo vamos hilando este tema de la justificación. Ahora vamos a irnos, que usted me acompañe aquí y en casita, a Proverbios 15, capítulo 17 del libro de Proverbios, versículo 15. ¿Qué dice? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tenemos por un lado un problema. Toda la humanidad ha pecado. Eso dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Por otro lado, Proverbios dice que el que justifica al impío, ¿qué es? Es abominación. Entonces hay un conflicto, porque por un lado Dios nos justifica, pero si nos justifica, Él estaría siendo contradictorio a su ley, porque la paga del pecado es muerte. Esto es un problema legal, por decirlo así. Es como cuando usted escucha de que Dios ama tanto al ser humano que lo perdona. Pero escuche este término que suena muy bonito, pero en términos bíblicos no es correcto. Porque si Dios perdonara al pecador, estaría siendo contradictorio a su ley, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿cómo entonces Dios resuelve el problema de rescatar al pecador sin contradecirse en su justicia? Ese problema lo resolvió en la persona de Jesucristo, de tal manera que Él sigue siendo justo, pero por amor a los que ya predestinó, los rescata. De tal manera que somos perdonados en Cristo Jesús. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda, un poco humano. Supongamos que yo llego a mi casa, o una persona abre la puerta y ve a su familia muerta, acribillada, desde el más grande hasta el más pequeño de sus hijos con su esposa. Este hombre alcanza a agarrar al asesino, lo presenta a las autoridades y a los tribunales delante del juez, pero el juez dice: mira, señor, como yo soy un juez amoroso, bondadoso, tierno, voy a declarar al asesino de tu familia inocente. ¿Qué va a pasar con el hombre agraviado? Se va a levantar y va a decir: este hombre, este juez, es peor que este criminal, porque las pruebas demuestran que mató a toda mi familia, pero lo está declarando inocente. Es peor. Pero el juez dice: pero yo soy un juez amoroso y lo declaro inocente. ¿Entendemos un poco la contradicción? Ahora, ¿cómo es que Dios resuelve este problema de aplicar su justicia
al quebrantamiento de su ley sin ser un juez injusto. Vuelvo a repetirlo, todo en la persona de Jesucristo. Él cargó nuestros pecados para que Dios pudiera aplicar toda su justicia en su persona, y por medio de Él es que nosotros somos perdonados. ¿Me explico? Ahora, vamos a adentrarnos en estos términos de la palabra justificación. Ya vimos la palabra en sí qué significa. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la justificación. Vamos a Romanos 5:1, por favor acompáñenme. Yo sé que esta es una noche de estudio y si aquí alguien por alguna razón tuviera alguna duda o comentario, como somos pocos los que estamos aquí, puede hacerla con toda la confianza. Ya que ni nos están siguiendo en la transmisión, nos las mandan por inbox las preguntas. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el acto de la justificación no significa que Dios hace justo a una persona, porque el mismo escritor que le escribe a los romanos nos dice que no hay justo ni aún solo uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa entonces la justificación? Significa que la justicia de Cristo, el justo y perfecto hombre, Dios hecho hombre, esa justicia nos las adjudica a nosotros. De tal manera que no somos justos porque aún sigue habiendo pecado en nosotros. Pero por ser una declaración legal ante un tribunal del juez, que este caso es Dios, nos declara justificados en base a una cosa. Un juez, para determinar una condena, ¿qué requiere? Si hay aquí alguien que ha estado a veces en un problema legal, ¿qué es lo que hace un juez? Le traen pruebas, ¿verdad? Para poder dictar una sentencia. Y esta sentencia generalmente son dos cosas. ¿Qué son? O es la persona culpable o inocente. Entonces, tomando Dios la evidencia de usted y mía, de nosotros, Romanos dice que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo pecamos. Sin embargo, la evidencia que Dios toma para emitir esta sentencia de justificación o justicia es la que toma en base a lo que su Hijo hizo. Su Hijo, Jesucristo, fue obediente y Él pagó con su vida lo que a usted y a mí me correspondía pagar. De tal manera que esa evidencia que Él toma es una declaración de una sentencia, mas no de un hecho de nuestras personas. No nos está declarando justos en nuestra naturaleza, porque aún seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, usted y yo, puesto que venimos constantemente ¿a qué? A confesar nuestros pecados. Porque eso hacemos aquí cuando nos postramos, cuando estamos a solas con Dios. Confesamos nuestros actos pecaminosos de pensamiento, de hechos, las cosas que hemos dicho.
De tal manera que nuestra naturaleza sigue siendo pecadora, pero la justicia de Dios nos estamos revestidos. ¿Me explico? Esta declaración de justificación no es en cuanto a tus actos ni en cuanto a tu forma de conducirte, porque Romanos dice, ni un justo hay, ni alguien que haga lo bueno. ¿Qué es lo que hace Dios? Ve tu vida, pero ve la vida de Jesucristo, que lo que debiste haber pagado tú con tu vida, Él lo hizo. De ahí viene el término justicia en Cristo Jesús. Leíamos, por lo tanto, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos 8:33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice aquí? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Pregunta, ¿quién va a condenar si el juez que puede determinar nuestra culpabilidad e inocencia es el que nos está justificando? Dice, Cristo es el que murió, si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. El texto quiere decir, mira, descansemos en lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, porque si hay alguien que pudiera condenarnos en el universo, nos ha considerado justos por la muerte de su Hijo. Y no solo eso, sino que este Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿haciendo qué? Sigue intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué el miedo a la muerte? Cuando Dios justifica, mira la evidencia, emite el veredicto, justicia o culpable. Si somos culpables, es la muerte. Pero si somos justos en la persona de Cristo, somos también merecedores de lo que Cristo ha recibido. La Escritura dice coherederos conjuntamente con Él. Ahora, la pregunta, ¿a quién justifica Dios? Dice el mismo libro de Romanos en 8:29, que a los que predestinó también justifica. Pero si nosotros estudiamos y vemos la naturaleza de las personas que justifica, Dios no está justificando a personas inocentes o personas que están obrando de manera correcta. Tenemos que entender que la justificación que viene de parte de Dios es sobre todas las personas que reconocemos nuestra condición pecaminosa. Nadie que no reconozca su condición frente a Dios puede ser justificado, porque estaríamos basándonos ¿en qué? En nuestras obras. ¿Por qué Dios te ama? Sería una buena pregunta, porque soy bueno, porque soy buen padre, porque soy buen estudiante, porque le sirvo, porque doy mi diezmo, porque por muchos motivos. No hay ni uno solo que merezca ser justificado delante de Dios, porque aun cuando nuestras obras sean buenas, es muy probable que nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro odio aún no sea contra Dios, pero sí es contra nuestro prójimo. Ese es el problema del ser humano.
hay la necesidad de reconocer nuestra condición frente a Dios para que podamos entender la necesidad de que seamos salvos, justificados delante de Dios. El problema es serio y es grande. ¿Qué es lo que hace Dios en estos casos? Muy sencillo. Ve la obra de Jesucristo y a través de ella nos justifica. Porque si fuéramos enjuiciados por nuestros propios actos, nadie podría ser salvo. Aquí hay un término que me gustaría que usted entendiera. Ya estoy casi, no voy a abordar todo, pero lo más que pueda. Hay un término que usted pudiera entender en esta noche, se llama la imputación. ¿Qué significa? Que lo que usted debiera de recibir, lo recibe Cristo. Su condena de muerte le fue transferida a Cristo, porque Él tuvo que morir por usted y por mí. Pero la justicia de Cristo es transferida ¿a quién? A nosotros. Por eso dice el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para concluir, porque nos va a sobrar tiempo, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué somos salvos? Por la fe, algunos dicen, y a lo mejor algunos de aquí dicen somos salvos por la fe. No es así una respuesta bíblica. Somos salvos por creer que Jesucristo murió por nosotros. Somos salvos por la muerte de Jesucristo. La fe es el medio. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que le ayuda a su cuerpo en nutrientes cuando usted tiene un plato de fruta y verdura? ¿El plato o lo que tiene el plato? ¿Y cómo se lleva eso a su boca? ¿Con un tenedor o con una cuchara? Haga de cuenta que la cuchara o el tenedor es la fe. Es el medio por el cual usted agarra el nutriente y lo lleva a su boca. De tal manera que somos salvos por el acto que hizo Jesucristo en favor de nosotros. Pero el medio que Dios estableció en su palabra para poder acceder a ese medio es la fe. De tal manera que el creer que ese acto es más que suficiente para hacernos salvos es el medio. Es como si fuera el tenedor. Pero lo que ayuda a nuestro cuerpo y el nutriente es lo que hay en el plato. ¿Me explico? No somos salvos por la fe. La fe es el medio por el cual alcanzamos la salvación. Porque la salvación provino de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Entonces, haciendo un resumen, la justificación es el acto donde Dios nos declara no justos, justificados, donde mira no nuestras obras, sino las obras de su Hijo Jesucristo, que fue perfecto en obediencia. Mira, lo trata a Cristo como si nosotros fuéramos. Dice Isaías, varón de dolores, lo quebrantó. Lo que usted merecía, así es como trató a su Hijo, para poder pagar lo que usted y yo debíamos de pagar. Eso es maravilloso. ¿Y qué nos da? La justicia del justo. Somos revestidos por esa justicia. Eso significa la justificación.
Y la Biblia está llena de estos términos. Podríamos hablar acerca de Romanos 8:30, Romanos 3:24, Romanos 4 del 5 al 8, Segunda de Corintios 5:19 al 21, Romanos 3:22, 24, 25, 27 y 28, Filipenses 3:9, Efesios 2:7 y 8. La justificación es un término, sí, humano, porque al final de cuentas es una palabra, pero es una doctrina bíblica que debemos entender todos, porque al final de cuentas quien no sea justificado no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, en esta noche, queridos hermanos, concluimos con algo para que nuestros corazones se afiancen en la fe cristiana. Padre, gracias por esta noche que nos permites poder leer tu palabra, aprender, entender que hemos sido justificados, por eso es que tenemos paz para con Dios. Señor, y todo en la persona de Jesucristo, recibe toda la gloria y la honra hoy y siempre. Amén.